Buenas tardes, familia en Cristo, queridos amigos y oyentes. En esta tarde quiero compartir una pequeña porción bíblica que me parece muy importante, como todo lo que está escrito en la Biblia, para nuestra vida diaria, para lo que estamos viviendo hoy en día, iglesia. Pero antes vamos a inclinar nuestro rostro para que sea Dios hablándonos. Oh Padre Santo y glorioso, precioso y eterno, en esta tarde, mi Señor, declaramos tu presencia sobre cada uno de nosotros. Que seas tú preparando nuestros corazones para tu palabra, para tu presencia, mi Dios. Que seas tú glorificándote, que seas tú, eterno y precioso Dios, haciendo algo poderoso en el nombre poderoso de Jesús. Porque tú eres el bueno, tú eres el sublime, tú eres el sobrenatural, aleluya. Padre mío, que en esta tarde nos hables por medio de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Quiero que vayamos a Primera de Corintios, capítulo 3, versos del 1 al 3. El título de esta enseñanza es No permitas que la división nos aparte del propósito de Dios. Y quiero empezar con esta porción bíblica. Leo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, yo no puedo hablarles como a personas espirituales, sino como a la gente carnal, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar el alimento sólido, ni son todavía, porque aún son gente carnal. Pues mientras haya entre ustedes, escúchame muy bien, iglesia, celos, contiendas, divisiones, serán gente carnal y vivirán según criterios humanos. Eso lo dice Pablo, se lo dice a la iglesia de Corinto. Y vemos cómo Pablo le habla fuerte a la iglesia de Corinto, porque ya había identificado todo lo que estaba pasando allá. Los celos, las contiendas y las divisiones habían hecho a los cristianos de Corinto volver al estado natural o carnal en que estaban antes de nacer de nuevo. Esto había impedido su crecimiento espiritual de tal forma que no podían entender lo que el apóstol Pablo quería enseñarles. Escúchame muy bien, iglesia. Satanás ha venido hoy, ese mismo espíritu de disensión entre nosotros, porque sabe que una casa, eso lo dice Jesús, una casa dividida entre sí no prosperará, no permanecerá, iglesia. También sabe que si todos nos unimos en fe, llegaremos a la estatura de la plenitud de Cristo. Eso está en Efesios 4:3. Por ese motivo, Él ha encargado a un espíritu de contienda. Un espíritu de contienda, iglesia, para que empiece a operar, para que empiece a operar en nuestra vida personal, en nuestra vida en las iglesias, en nuestra vida social. Y aún algo delicado, muy delicado también, en nuestros hogares. El enemigo se pone a hacer lo mismo que hizo en Corinto: despertar cielos, contiendas, divisiones, para detener nuestro crecimiento espiritual. Escúchame muy bien, iglesia. No podemos permitir que esto nos estanque, porque eso está estancando a la iglesia de Corinto, y eso nos está estancando a nosotros, esa división. Pero quiero ir más allá, iglesia, y me voy a enfocar en la casa.
Si tú y yo como cristianos, si tú y yo como creyentes, si tú y yo como conocedores de Cristo, nosotros estamos haciendo esta serie de cosas aún en nuestra casa. Si las hacemos en la iglesia, ¿cómo no la vamos a hacer en la casa? ¿Y cómo no la vamos a hacer donde quiera que vayamos, iglesia? Entonces, esto es preocupante, que nosotros, que tenemos que ser esa luz en nuestra casa, en nuestros hogares, seamos así, llevemos división, llevemos disensión, llevemos todo eso como lo dice ese versículo, iglesia. Es impresionante, iglesia, empezar a leer esta pequeña porción bíblica. Porque entre nosotros, ¿cómo así que celos, contiendas, divisiones? Y eso es lo que hay en nuestro corazón. Y eso es lo que no nos deja avanzar. Y eso es lo que no nos deja que Jesús resplandezca en nuestras vidas. Y estamos permitiendo de que ese espíritu de división entre a nuestras casas. Y por eso es que ya los matrimonios se están acabando. Y por eso es que ya el hijo y el padre se la pasan agarrados como perros y gatos. Aún entre la misma congregación de la iglesia, aunque no nos reunimos en un lugar, iglesia, ya hay divisiones, ya hay contienda, ya hay murmuración. Hay tanta basura que sale de nuestra boca que no nos está trayendo nada bueno a nuestra vida, que no nos edifica, que no me edifica a mí, ni aún con el que yo estoy murmurando lo edifica tampoco. Es tan fácil murmurar del pastor, del líder, del hermano, del vecino, del papá, de la mamá, de los hermanos, de tu esposa, de tu esposo. Es tan fácil hacerlo, iglesia. Pero esto lo compara también. Que es triste, así como lo dice Pablo, que Dios nos tiene que hablar con leche y no con vianda, porque aún ese viejo hombre está en nosotros. Era como si no hubiéramos nacido de nuevo. Que todavía tenemos estas cosas en nuestros corazones, porque todos fallamos en eso, iglesia. Tú fallas, yo fallo, todos fallamos. Pero en esta tarde Jesús nos quiere mostrar, nos quiere enseñar que tenemos que avanzar, que ya no nos podemos quedar ahí. No podemos. Pero no debemos permitir que ese espíritu nos gobierne. Al contrario, Pablo nos dice que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza. Está en Efesios 4:5, iglesia. ¿Y cómo vamos a profesar del amor si estamos haciendo lo contrario? ¿Cómo vamos a hablar del perdón si nosotros odiamos todavía? ¿Cómo vamos a hablar de todo esto, iglesia? No dejemos que Satanás detenga tu crecimiento espiritual al ceder al espíritu de división. Por el contrario, habla la verdad en amor y crece en todo y en Cristo Jesús. Iglesia, no podemos permitir que esa división nos aparte de todo lo que Dios nos ha regalado, que nuestros seres queridos, porque aún con nuestras actitudes, con nuestra arrogancia, con nuestra altivez, con toda esa basura con que nosotros todavía luchamos y que le estamos haciendo daño a las personas que amamos,
que le estamos haciendo daño a la iglesia en Cristo, que le estamos haciendo daño a aquellas personas por las que Jesús nos manda a que tenemos que ser testimonio, por aquellas personas que aún Jesús nos sigue instando y nos sigue diciendo que tenemos que ir y predicar, que tenemos que ir y llevar las buenas nuevas de salvación. Pero ¿sabe algo, iglesia? No lo estamos haciendo porque nos estamos comportando como el viejo hombre. Nos estamos comportando como ese ser que antes de conocer a Cristo éramos, que sí hemos cambiado muchas cosas, sí, gloria a Dios, que hemos dejado de tomar, que no, hemos dejado de hacer todo eso que aún es visible, pero que en nuestro corazón todavía hay cosas que tenemos que renunciar a ellas para avanzar, para crecer, para que no pase lo que pasó en Corinto, que Pablo les habló que todavía les tenía que dar leche, y nosotros, iglesia, ya estamos para que tengamos un alimento más sólido, para que salgamos de esas niñerías que todavía tenemos espirituales. Que es que muchas veces murmuramos porque nuestro hermano no nos saludó, que porque nuestro pastor no nos habló en un culto, que porque en una predicación mencionó a muchos y no nos mencionó a nosotros. Y así todas esas niñerías, iglesia, que lo que hace es que nos apartemos más de Dios. Y en este tiempo, iglesia, que tenemos más tiempo en nuestras casas, tenemos que empezar a trabajar y preguntarnos, bueno, pero ¿por qué hay tanta contienda en mi casa? ¿Pero por qué hay tanto señalamiento en mi casa? Y primero identificar qué es lo que está pasando aún en nuestros hogares y empezar a trabajar en ello y empezar a cambiar en ello. De lo que se ha convertido en un infierno hasta hoy se conviertan en un lugar de bendición, en un lugar de paz, en un lugar de armonía. Por eso lo dice la Biblia. Cuán hermoso es estar los hermanos juntos, en armonía, juntos. Pero Jesús, cuando dijo que una casa dividida entre sí no prosperará, ¿sabe algo, iglesia? ¿Sabe algo, familia? ¿Sabe algo, querido amigo, querido oyente? Nosotros no podemos permitir que lo que Dios nos regaló, escúchame muy bien, iglesia, que fue tu esposa, tu esposo, tus hijos, siga siendo un campo de batalla donde tiene que ser un lugar donde anden de la mano, donde todos se arrodillen a orar, donde todos hablen un mismo idioma, donde nos pongamos de acuerdo, donde predomine más el amor que el odio, donde predomine más la unión que la desunión, que la división no tenga cabida en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestros ministerios. Porque en estos tiempos tan difíciles, cuando hay una unión, el enemigo no tiene por dónde meterse. Porque cuando nos arrodillamos todos como familia a clamarle a Dios que nos ayude, algo pasa, iglesia. En vez de seguir juzgando a tu esposa y a tu esposo, en vez de seguir juzgando a tu hijo, a tu vecino, cambia la estrategia, iglesia. Cambia la estrategia, querido amigo, y comportémonos como hombres y mujeres maduros en el espíritu, maduros
Que seamos maduros, iglesia. Que seamos maduros. Que seamos esos hombres y esas mujeres valientes. Que empecemos ya a recibir ese alimento sólido. Que empecemos a caminar como Jesús nos manda a caminar. Pero no podemos permitir que ni la murmuración, que ni la división siga afectando nuestra vida espiritual, siga afectando nuestra vida en familia, siga afectando nuestra vida social. Porque tenemos que avanzar, tenemos que seguir. Que cuando termine este encierro en que estamos, salgamos más maduros. Que ya no nos carguemos por niñerías. Que ya no murmuremos, sino que vayamos a la persona donde tenemos que ir y decirle lo que no está bien en vez de murmurar. Porque eso es lo que quiere el enemigo, eso es lo primero en que el enemigo trabaja. En la división, en la murmuración. Porque eso es lo que quiere el enemigo. Cuando Pablo habla del cuerpo de Cristo que somos todos, Dios a cada uno nos dio algo diferente. Y tenemos que trabajar en lo que Dios nos ha dado. Y sirvamos en lo que Dios nos ha puesto. Así como yo se lo decía a una pareja que yo amo mucho en el Señor, que en estos días los visitamos. Haz lo que Dios te pudo hacer, y si lo has hecho bien, hazlo ya excelente. Y eso es lo que tenemos que hacer, iglesia. Hacer todo para Dios con excelencia. Pero escúchame muy bien, esto se va a escuchar muy crudo, pero te lo tengo que decir. Si tú eres un hombre, una mujer de Dios, pero tú gritas a tu esposa, pero tú maltratas a tus hijos, pero tú te sales de casillas y ultrajas a los seres que Dios te dio para que tú fueras ese mayordomo de tu casa, no estás agradando a Dios. Y si tú no honras a tu esposa ni a tu esposo, si tú no honras a tus hijos, no estás honrando a Dios. Tú puedes ser el mejor predicador, tú puedes ser el mejor orador, tú puedes ser el que mejor cante, el que mejor ministre. Pero si tú no honras tu casa, no estás honrando a Dios. Que eso no se te olvide. Porque tenemos una mentalidad totalmente diferente, desencajada de lo que Dios, de lo que Jesús nos ha enseñado. Que tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Que tenemos que honrar y amar a nuestros hijos. Que tenemos que honrar y amar a nuestras esposas. Que tenemos que amar aún a nuestros enemigos. Y surge la pregunta, oyente y amigo, ¿será que sí lo estamos haciendo? ¿Será que sí lo estamos haciendo, iglesia? ¿Será que sí estamos permitiendo que el amor, que la paz llegue realmente a nuestras casas primero? Yo te digo algo. En el momento que pase eso en tu casa, que no hayan gritos, que no hayan maltratos, ni físicos, psicológicos.
Cuando empecemos a cambiar todo eso en nuestros hogares, va a cambiar en todo el ámbito, en lo laboral, en la iglesia, donde quiera que llegues, iglesia. Permitamos que sea el Espíritu de Dios en esta tarde ministrando nuestras vidas. Y aprendamos a vivir. Y aprendamos a valorar todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Que es momento de valorarlo, de cuidarlo, de ministrarlo. Que son esos seres preciosos que Dios nos regaló. Iglesia, avancemos y no seamos como esa iglesia de Corinto. No seamos más niños espirituales. Y avancemos, aleluya. Y avancemos. Y empiece a partir de hoy a orar. Que todo espíritu de división se vaya de tu vida, de tu casa, de tu iglesia. Y todo va a mejorar. Y el ámbito en tu casa ya no va a ser tan pesado. Deja toda ira y toda contienda. Aún con los seres que amas. Imagínate si con los seres que amamos somos así. Imagínate con los seres que no tenemos afinidad, entonces ¿cómo somos? Que el Señor los bendiga mucho, los amo en el Señor. Y que esta palabra sea de bendición en tu ministerio, en tu vida como esposo, en tu vida como esposa, en tu vida como hijo, en tu vida como hermanos en la fe, en tu vida como pastor, como líder, en todos los campos, iglesia. Les amo en el Señor y que tengan una tarde maravillosa. En el nombre de Jesús. Amén.